Hola. A Maquiavelo se le ha identificado a lo largo de los siglos como el autor de El Príncipe. Es indudable que su fama le viene de esta obra, aunque fuera un escrito ocasional y para él fueran más esenciales otras obras suyas. El Príncipe, uno de los libros más leídos de los últimos siglos, no solo lo hizo célebre, sino que lo convirtió en el fundador de la ciencia política moderna. Si no lo hubiera escrito, nadie se acordaría de él hoy, cuando ya han pasado casi 500 años de su muerte, y seguramente el resto de sus obras estarían en el más completo olvido. El destino de Maquiavelo está ligado entonces a esta particular obra. Pero, ¿de dónde y cómo nace El Príncipe? Se ha discutido mucho al respecto. Está claro, en todo caso, que Maquiavelo no tenía en principio la intención de escribir una obra como esta, sino que, como vimos, en los días de su exilio en San Casiano, y mientras se dedicaba a leer y comentar la historia de Roma de Tito Livio, para componer sus discursos, de un momento a otro, cuando ya tenía escritos los primeros 18 capítulos del primer libro de los discursos, suspendió su escritura y entre agosto, septiembre y diciembre de 1513 escribió este opúsculo. Se lo cuenta Vettori después de esa bella descripción de su diálogo nocturno con los antiguos. Y como Dante dice que no hay saber si no se guarda lo que se ha comprendido, yo he anotado lo que he sacado con su conversación y he compuesto un opúsculo de Principatibus, en el que profundizo cuanto puedo en las dificultades de esta materia, razonando sobre qué es un principado, de cuántos tipos hay, cómo se adquieren, cómo se mantienen, por qué se pierden. Y si en el pasado os gustó alguna fantasía mía, esta no os debería desagradar. Y a un príncipe, y máxime a un príncipe nuevo, debiera serle grato. Por ello yo se lo dedico a la magnificencia de Giuliano. Filippo Casavecchia lo ha visto. Él os podrá poner, al menos en parte, al corriente del asunto y de los argumentos que esgrimo, aunque todavía lo estoy completando y repuliendo. He conversado con Filippo sobre mi opúsculo, si era conveniente presentarlo a Giuliano o no, y en caso de serlo, si era mejor que yo lo llevase personalmente o enviarlo. No dárselo me hace temer que Giuliano lo lea y que Ardinghelli se atribuya el honor de este último esfuerzo mío. A presentárselo me impulsa el asedio de la necesidad, porque me estoy consumiendo. Y no puedo estar así tanto tiempo que no me vuelva constreñido por la pobreza despreciable. Además del deseo que tengo de que estos señores de Medici me empiecen a emplear, aunque solo fuera para arrastrar una piedra. Y por esta obra, si se lee, se verá que los 15 años que he empleado en el estudio del arte del Estado no los he pasado durmiendo ni jugando. Maquiavelo estaba escribiendo los discursos y de un momento a otro se puso a escribir El Príncipe. ¿A qué se debió ese cambio de planes? Es difícil saberlo, pues él mismo nos dice muy poco sobre lo que pasó en ese momento, y porque además esa obrita de ocasión muy pronto caería en el olvido, pues solo se publicaría casi 20 años después, en 1532. Es claro, sin embargo,
por lo que dice en esta carta y en la propia obra que tenía razones importantes para escribirla. La primera es evidente: quería congraciarse con los Médicis y por ello la dedica a uno de ellos, inicialmente a Giuliano de Médicis, hermano del Papa León X, pero puesto que este Giuliano muere pronto, termina dedicándosela a Lorenzo, sobrino del Papa. La verdad sirvió de muy poco, pues ni los Médicis la leyeron, ni sabemos siquiera si alguna vez les fue enviada. Pero había una razón más poderosa: quería escribir algo aplicable al momento que vivía Italia, no una obra piadosa de esas que se escribían para decir cómo debía ser la educación o el comportamiento de los futuros príncipes. Él aspiraba a enseñarles a quienes debían practicar el arte del gobierno algo práctico: cómo se adquiere y conserva, y no se pierde, sino que se incrementa el poder de un Estado ya constituido o en vías de constitución. Y para presentar esto, Maquiavelo eligió una unidad de análisis, definió un objeto preciso de su investigación y de su reflexión: los principados. Pero, ¿qué es un principado? El Príncipe es una obra corta, de algo más de 100 páginas, que sin embargo es de una gran riqueza y complejidad, tanto por la originalidad de algunas de sus ideas, como por el amplio bagaje de su autor, con respecto tanto a la historia antigua como a los acontecimientos de su tiempo. Es muy fácil perderse en su lectura, bien sea porque nos quedamos en ciertas afirmaciones que hieren nuestra sensibilidad moral, o porque lo tomamos como un manual de estrategia y táctica políticas, o porque nos quedamos atados a los múltiples ejemplos históricos que cita su autor. Para comprenderla mejor, se requiere una mirada de conjunto que permita apreciar tanto cada una de sus partes como el modo en que están ensambladas. En El Príncipe podemos distinguir 4 partes básicas. 1. Los primeros 11 capítulos, que contienen lo que me gustaría llamar una analítica de los principados, es decir, la exposición de los distintos tipos de principados, así como de los factores de que depende su adquisición y conservación. 2. 3 capítulos, del 12 al 14, dedicados a la guerra y a la defensa y seguridad del Estado. 3. 9 capítulos, del 15 al 23, centrados en la figura del príncipe y especialmente en cuál debe ser su conducta en orden a conservar e incrementar el poder de su Estado. Y 4. 3 capítulos finales, del 24 al 26, dedicados a la situación de Italia, al examen del lugar de la fortuna en los asuntos humanos y a una exhortación final para librar a Italia de fuerzas extranjeras. De momento, nos ocuparemos de la analítica de los principados, es decir, de los primeros 11 capítulos. Otras partes de la obra las abordaremos cuando tratemos temas tan esenciales para el pensamiento de Maquiavelo como la guerra, la fortuna y las relaciones entre ética y política. En su carta a Vettori, Maquiavelo le cuenta que ha escrito una obrita en que examina cuántos tipos de principados hay, cómo se adquieren, cómo se conservan y por qué se pierden. Puesto que esto lo hace en los primeros 11 capítulos, se ha llegado a creer que originalmente la obra tenía solo estos capítulos y que lo demás fue un agregado posterior. No creo que sea así, pues el texto tiene una unidad de contenido, método y estilo que hace difícil suponer que haya sido compuesto agregando partes diversas. Además, Maquiavelo habla en su carta de una obra ya terminada,
a la que está haciendo algunas revisiones. Pero hay aquí algo más fundamental. Para proceder a su análisis técnico de la adquisición y conservación del poder, Maquiavelo inventa una unidad de análisis político, el Principado. Bajo esta noción general se agrupan asuntos tan distintos como los pequeños ducados que abundaban por entonces en Europa, por toda Europa, las ciudades-estado de países como Italia o Alemania, y hasta los poderosos reinos de Inglaterra, España o Francia. Un principado no es en este sentido más que un cierto tipo de estado en el cual alguien, que puede ser desde un rey conocido por toda una nación hasta un simple particular que por las armas y con cierta fortuna se apoderó de un cierto lugar geográfico, ese alguien ejerce un dominio sobre un territorio y una población. Es decir, el principado es un tipo de gobierno que puede tomar muchas formas distintas, pero que difiere en todo caso de otro modo de gobierno, la república. Esto queda claramente establecido en el capítulo 1 de El Príncipe, que además nos ofrece la guía esencial para la lectura de los 10 capítulos siguientes. Todos los estados, dice Maquiavelo, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios en aquellos casos en los que impera desde hace largo tiempo el linaje de su señor, o bien nuevos. Los nuevos o son completamente nuevos, como lo fue en Milán para Francesco Sforza, o son a modo de miembros añadidos al estado hereditario del príncipe que los adquiere, como en el caso del reino de Nápoles con respecto al rey de España. Los dominios así adquiridos o están acostumbrados a vivir bajo un príncipe o acostumbran a ser libres, y se adquieren con las armas de otro o con las propias, gracias a la fortuna o por medio de la virtud. En este breve capítulo, el más corto de todo el libro, nos ofrece Maquiavelo una delimitación precisa del objeto de su investigación que resulta esencial para comprender todo lo demás. Una primera delimitación clara se da entre dos formas básicas de gobierno, las repúblicas y los principados. Aquí solo se ocupará de los principados, porque de las repúblicas ya se ha ocupado en otra parte. Segunda delimitación, hay 4 tipos de principados: hereditarios, nuevos, mixtos y eclesiásticos. Y del examen de ellos se ocupará en los siguientes 10 capítulos. Finalmente, hay 3 variables básicas que determinan la adquisición y conservación del poder de un Estado. 1. La libertad, pues es diferente si hay súbditos acostumbrados a vivir bajo un príncipe o ciudadanos acostumbrados a ser libres. 2. La fuerza, pues es diferente un dominio adquirido con armas propias a otro adquirido con armas ajenas. Y 3. Si lo determinante en su adquisición fue la fortuna o la virtud. Lo que viene después es, por una parte, un análisis descriptivo de los principados, una cierta estática de la política, y por la otra, un examen de los factores que determinan la adquisición y conservación del poder. De lo uno, de la estática, me ocuparé en este video. De lo otro, de la dinámica, en el video que viene a continuación. Cada tipo de principado tiene características propias y por tanto se ha de gobernar de forma diferente. Los principados hereditarios, es decir, aquellos estados que tienen una organización definida y en los cuales una misma persona o incluso una sola familia han gobernado por años y por siglos a veces, se administran fácilmente.
basta con no hacer grandes cambios y en lo posible hacer lo mismo que se ha hecho por años y siglos por parte de los gobernantes, pero eso sí, sin causar grandes agravios a los súbditos. Es suficiente, dice Maquiavelo, con respetar el orden de sus antepasados y por lo demás adaptarse a los acontecimientos. De esta forma, si el príncipe en cuestión es de una habilidad normal, conservará siempre su estado, a no ser que una fuerza extraordinaria y excesiva le prive de él. Incluso si es privado de él, lo recuperará a la mínima adversidad que sobrevenga al usurpador. Este tipo de principados le interesan muy poco a Maquiavelo, entre otras cosas porque no resisten mucho análisis. Son entes pasivos y estáticos donde cabe poca novedad. Él abandonará pronto su descripción y análisis porque es muy poco lo que hay que decir sobre ellos, solo que se adquieren difícilmente, pues solo se consiguen por herencia, pero se conservan de forma relativamente fácil, no haciendo nada nuevo. A Maquiavelo le interesan, pues, los príncipes y principados nuevos. Lo que pasa es que los hay de diversas especies. Hay, por ejemplo, principados completamente nuevos, es decir, estados que se forman a partir de alguien que sin tener dominio sobre otro estado, llega por su propia fuerza y mérito a enseñorearse sobre un territorio. Un caso típico de ello era para Maquiavelo el de Francesco Sforza, que era un simple particular que llegó a convertirse en duque de Milán. Podría ser considerado también un príncipe nuevo César Borgia, aunque este no era cualquier particular, pues no solo tenía numerosos ejércitos que le obedecían, sino que lo que conquistaba se agregaba a los dominios de la Iglesia, dado que su padre era el papa del momento, como bien lo indica Maquiavelo al comienzo del capítulo 7 del Príncipe. El establecimiento de un nuevo principado está pues muy ligado al surgimiento de ciertos personajes que no son comunes, aquellos que son capaces de imponer a otros su voluntad de dominio. Pero como esto no es frecuente, el interés de Maquiavelo no está tanto en estos principados enteramente nuevos, sino en otros a los que llamará mixtos, y que son como miembros que se añaden a un estado ya existente. No todos los días nace un nuevo estado. Más bien, los nuevos dominios adquiridos se suelen agregar a un poder ya constituido. El modo como deba darse esta agregación depende, según él, de factores que no son necesariamente políticos, como su cercanía geográfica o su lengua, costumbre e instituciones. Digo, por tanto, afirma Maquiavelo, que estos estados que al adquirirlos se añaden a un estado antiguo del que los adquiere o son del mismo país y de la misma lengua o no lo son. En el primer caso es muy fácil conservarlos, sobre todo si no tienen la costumbre de vivir libres. Para poseerlos con toda seguridad, basta con haber extinguido el linaje del príncipe anterior, pues en todo lo demás, al no haber diferencia de costumbres, los hombres viven tranquilos si se les mantiene en las viejas formas de vida. El que adquiere territorios nuevos de estas características debe respetar dos principios si quiere conservarlos. El primero consiste en extinguir la familia del antiguo príncipe, el segundo en no alterar ni sus leyes ni sus tributos. El resultado será que el nuevo territorio formará en brevísimo tiempo un solo cuerpo con su antiguo principado. El problema se hace más complejo cuando se adquieren estados de lenguas, costumbres e instituciones que son diferentes de los de su conquistador.
En estos casos, cree Maquiavelo, hay que hacer un proceso de asimilación, a la vez cultural y político, que supone medidas extraordinarias, a manera de remedios que él prescribe siguiendo el modelo de los antiguos romanos. 1. Hay que irse a residir en el lugar conquistado. 2. Establecer allí colonias. 3. Debilitar a los poderosos que vivan allí. 4. Proteger a los más débiles. Se trata de proceder en todo esto como el buen médico, que no solo identifica las enfermedades antes de que se desarrollen, sino que ya tiene previstos los remedios adecuados cuando éstas se presenten. La conservación de los estados adquiridos es siempre el reto esencial para un gobernante, pues si quiere realmente asimilar los nuevos dominios, debe introducir en ellos nuevas instituciones. Y este es, más que ningún otro, un asunto delicado y difícil. Dice al respecto Maquiavelo: las dificultades que encuentran en la adquisición del principado nacen en parte de las nuevas instituciones y modos que se ven forzados a introducir para fundamentar su estado y su seguridad. Y a este respecto se debe tener en cuenta hasta qué punto no hay cosa más difícil de tratar, ni más dudosa de conseguir, ni más peligrosa de conducir, que hacerse promotor de la implantación de nuevas instituciones. La causa de tamaña dificultad reside en que el promotor tiene por enemigos a todos aquellos que sacaban provecho del viejo orden y encuentra unos defensores tímidos en todos los que se verían beneficiados por el nuevo. Los hombres nunca creen en lo nuevo hasta que adquieren una firme experiencia de ello. Maquiavelo dedica el capítulo 11 de El Príncipe a un tipo muy particular de régimen político: los principados eclesiásticos. Así se solía llamar en tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico a cierto tipo de estados gobernados por príncipes, a menudo dignatarios de la Iglesia, que combinaban el poder temporal con la función religiosa. Maquiavelo, sin embargo, parece usar el término en un sentido más amplio y referirse con él a cualquier régimen en que el ejercicio del poder esté ligado a un ministerio religioso. Cabría allí toda forma de teocracia e incluso de alianza entre el poder político y el religioso. No es extraño entonces que aproveche la ocasión para referirse a la actuación política de la Iglesia en la Italia de su tiempo. Aunque este capítulo 11 concluya con una alabanza inmerecida del Papa León X, recordémoslo, un miembro de los Médicis, es en realidad una crítica irónica y mordaz de la intromisión de la Iglesia en asuntos políticos. Maquiavelo elude el análisis de estos principados con un comentario que es más bien una descalificación implícita de algo que le parece una simple anomalía política. Dice de ellos, de los principados eclesiásticos, que se adquieren o con virtud o por la fortuna, y se conservan sin la una y sin la otra, ya que se sustentan en las antiguas leyes de la religión, las cuales son tan poderosas y de tanto arraigo que mantienen a sus príncipes al frente del Estado, sea cual sea su forma de actuación y de vida. Estos príncipes son los únicos que tienen estados y no los defienden, súbditos y no los gobiernan. Los estados, aún indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, aún no siendo gobernados, no se preocupan de ello y no piensan ni pueden sustraerse a su dominio. Estos principados son, pues, los únicos seguros y felices. Sin embargo, dado que están sostenidos por una razón superior que la mente humana no alcanza, no voy a hablar de ellos, puesto que, siendo sus príncipes
exaltados y conservados por Dios, sería un ejercicio propio de un hombre presuntuoso y temerario analizarlos. Lo que hemos hecho hasta aquí, de la mano de Maquiavelo y de su obra El Príncipe, no es más que un ejercicio de clasificación de los principados, un ejercicio analítico de carácter estático. Pero esto es insuficiente. Lo que a él le importa es la dinámica política, el juego del poder. No solo cuántos tipos de principados hay, sino algo más fundamental: cómo se adquieren y conservan y por qué se pierden. La política no es un mero ejercicio analítico, es la técnica de la adquisición, conservación e incremento del poder. De esos factores básicos que determinan que un poder se adquiera, se conserve, se incremente o se pierda, nos ocuparemos nuevamente de la mano de Maquiavelo en el próximo video. Hasta pronto.